La historia suele contarse con pocos nombres, pero entre líneas, entre créditos olvidados y archivos invisibles, hay otras protagonistas. Mujeres que produjeron música cuando no podían firmarla, que retrataban instantes cuando nadie los quería ver, que pisaron la cancha cuando no era territorio permitido, y que hoy programan el futuro. Porque aunque no siempre aparecimos en los libros, nosotras siempre estuvimos aquí. Hoy vamos a recorrer algunas de esas historias, desde los boleros que marcaron una época hasta las mujeres que hoy están programando el futuro. No es que no lo produjeran, es que el crédito se lo llevaba otro. Hay una canción que todo el mundo ha escuchado, una canción que ha sido grabada casi 3000 veces. La versionó Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beatles, Pedro Infante, Luis Miguel. En plena Segunda Guerra Mundial, las parejas la bailaban antes de que los soldados se fueran, sin saber si iban a volver. Es una de las canciones más reconocidas en la historia de la música popular. Esa es Bésame Mucho. La escribió una niña de 16 años que nunca había besado a nadie. Para ella besar era un pecado. Entonces lo puso en palabras y salió una de las canciones más románticas de la historia. Pero durante años, cuando le preguntaban de quién era esa canción, ella decía que era de una amiga, ya que era pianista clásica y en esa época una pianista clásica no podía componer boleros. No quedaba bien, no era serio. Por temas de derechos de autor, la obligaron a revelar el nombre de esa amiga. Así se supo quién era quien realmente estaba detrás de esa canción. Todavía en el hospital, a sus 88 años, firmaba contratos. Todavía dejaba canciones listas para el intérprete asignado. Una para Luis Miguel, una para la Banda El Recodo, una para Cecilia Toussaint y muchas más. Hasta el último momento componiendo, porque eso era lo que era, con o sin el mundo mirando. Ella era Consuelo Velázquez. Pero no fue el único caso. Este es el más incómodo de todos, porque todavía no tiene una respuesta clara. Hay canciones que todo México lo lleva en el corazón. Piensa en mí, Noche de Ronda, Veracruz. Canciones que construyeron la leyenda de uno de los compositores más famosos del país, el Flaco de Oro. Canciones que llevan su nombre, que se estudian como suyas, que se celebran como suyas. Pero hay registros y testimonios donde un ex trabajador salió a decir que ella era en realidad la compositora detrás de él, y hasta biógrafos encontraron que él le firmaba las canciones a su nombre para burlar contratos de exclusividad con disqueras y así venderlas a un mejor precio. Porque a una mujer simplemente no le compraban. Entonces el negocio era, ella componía, él firmaba, los dos ganaban, pero solo uno era de quien hablaban. La historia oficial sigue siendo la misma, pero lo que nadie niega es que ella no tuvo las mismas oportunidades que su hermano, el de su nombre en los carteles. Ella era María Teresa Lara, hermana de Agustín Lara. Y no fue la única a quien le cerraron las puertas. Imagínate llegar a una disquera con tus canciones. El encargado te pregunta de quién son. Le dices que tuyas y él te responde: ah, son de una mujer, entonces no sirven. Y ese mismo hombre se encarga de que nadie en la industria te grabe por décadas. Ese señor era Mariano Rivera Conde, el mismo director artístico que años antes le había pedido a Consuelo Velázquez que revelara quién era la autora de Bésame Mucho. Luego, 40 años después, el señor te busca para pedirte perdón antes de morir y confiesa que él se aseguró de que nadie te diera una oportunidad. ¿Lo perdonas? Pues Emma Elena Valdelamar sí, pero le respondió con algo que no pudo olvidar nunca: devuélveme mi juventud. Sus canciones suenan en los organilleros, las pusieron en películas, las grabaron en náhuatl, más de 900 versiones en todo el mundo. Paquita la del barrio las cantó. Y en un homenaje que le hicieron, ella misma dijo con toda la verdad: es para mí una satisfacción enorme, aunque nadie sepa quién es Emma Elena Valdelamar. Porque nosotras siempre estuvimos aquí. No es falta de talento, es falta de visibilidad. Y no es que no contaran la realidad, es que sus historias incomodaban. Durante décadas, la comunicación se narró como si tuviera una sola voz. Pero la realidad es otra. Durante mucho tiempo, las imágenes que definieron la historia fueron tomadas por hombres.
no porque las mujeres no miraran el mundo, sino porque pocas veces les dieron la cámara. Hasta que fotógrafas como Graciela Iturbide demostraron que la mirada también es una forma de poder. Graciela comenzó explorando la fotografía como un lenguaje para entender su entorno. Calles, rituales, comunidades indígenas, la vida cotidiana de México. Con el tiempo, su lente dejó de documentar solamente escenas. Empezó a revelar identidades. Sus fotografías, como la icónica imagen de la mujer zapoteca con iguanas sobre la cabeza, se convirtieron en símbolos culturales. Hoy su trabajo ha sido exhibido en museos de todo el mundo. Pero su legado no es solo artístico, es político, porque cada fotografía suya demuestra algo simple, que cuando una mujer cuenta la realidad desde su propia mirada, la historia se ve diferente. El análisis político en televisión ha tenido una voz dominante, masculina, autoritaria y casi incuestionable, hasta que periodistas como Denise Merker ocuparon ese espacio con rigor. Denise no llegó al periodismo desde el espectáculo, llegó desde la academia. Estudió ciencias sociales y construyó una carrera basada en investigación, contexto y preguntas incómodas. Con el tiempo se convirtió en una de las conductoras de noticias más influyentes del país. En un medio donde la inmediatez muchas veces reemplaza el análisis, ella defendió algo más difícil, la profundidad. Pero estar al frente de la conversación pública también implica enfrentar presión, críticas, ataques políticos, expectativas imposibles. Porque cuando una mujer dirige la conversación nacional, siempre habrá quienes intenten desacreditar su voz. Aún así, Denise Merker ha demostrado algo esencial, que el periodismo serio no depende del género, depende del criterio. Hay momentos en los que el periodismo no solo informa, incomoda. Y durante muchos años, esa incomodidad tuvo una voz muy clara, la de Carmen Aristegui. Aristegui construyó su carrera haciendo preguntas que otros preferían evitar. Investigaciones sobre poder político, corrupción, abuso de poder. Historias que muchas veces generaron consecuencias, incluso para ella. Ha sido removida de espacios informativos, criticada por actores políticos y cuestionada por ejercer un periodismo incómodo. Pero cada vez que eso ocurre, vuelve a aparecer en otro espacio, con otra plataforma, con la misma pregunta de fondo. ¿A quién le sirve el silencio? Porque romper barreras en la comunicación no siempre significa aparecer en pantalla. A veces significa algo más difícil. Sostener la verdad incluso cuando incomoda. Porque nosotras siempre estuvimos aquí. No es que no estuvieran, es que durante mucho tiempo nadie se detuvo a mirar. Porque el fútbol, durante décadas, se contó como si fuera una historia de hombres, pero la realidad es otra. Durante mucho tiempo, el silbato fue símbolo de una sola voz, una voz masculina, hasta que árbitras como Katia Itzel García demostraron que la autoridad en el fútbol no depende del género, sino de la preparación. Katia empezó arbitrando partidos amateurs, como muchos árbitros, corriendo canchas pequeñas, aprendiendo a tomar decisiones bajo presión. Con años de preparación, Katia obtuvo el gafete FIFA y comenzó a dirigir torneos internacionales, mundiales, competiciones continentales, partidos donde cada decisión se analiza al milímetro. Pero su presencia también incomodó, porque cuando una mujer toma decisiones en la cancha, algunos todavía cuestionan lo que nunca cuestionaron en un hombre. Incluso ha enfrentado ataques y amenazas por decisiones arbitrales. Aún así, cada partido que dirige rompe una idea vieja, que la autoridad en el fútbol pertenece a un solo género. Pero el fútbol no solo se juega en la cancha, también se decide en las estructuras. En las oficinas donde se diseñan las ligas, los calendarios y las oportunidades. Ahí está Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil. Una mujer que dirige una de las plataformas más importantes para el desarrollo de fútbol femenino en México. Cuando asumió el cargo, la liga todavía estaba construyendo su identidad. Hoy vemos estadios casi llenos, audiencias creciendo y clubes que empiezan a invertir más en sus equipos femeniles. Nada de eso ocurre por casualidad. Construir una liga implica negociar, convencer, planear y sostener decisiones que impactan a miles de jugadoras. Pero también implica enfrentar preguntas incómodas: salarios, visibilidad, inversión, igualdad. Y luego está quien cuenta la historia, porque el fútbol también vive en las voces que lo narran.
Durante décadas, esas voces fueron casi exclusivamente masculinas, hasta que periodistas como Marion Reimers empezaron a ocupar ese espacio. Marion llegó al periodismo deportivo desde la pasión por el análisis del juego. Con el tiempo se convirtió en una de las comentaristas más reconocidas del fútbol internacional en español. Hoy analiza partidos de la UEFA Champions League, uno de los torneos más vistos del planeta. Pero su presencia también generó debate, porque cuando una mujer opina de fútbol con firmeza, algunos aún creen que tiene que justificarlo. Marion decidió hacer lo contrario, hablar con más claridad, analizar con más profundidad y defender que el fútbol también necesita otras miradas, porque quien narra el juego también define cómo lo entendemos. Porque nosotras siempre estuvimos aquí. No es que no existieran, es que no las nombraban. Durante mucho tiempo, la ciberseguridad fue vista como un territorio reservado para unos cuantos, un campo técnico complejo y casi siempre dominado por hombres. Pero poco a poco, algunas mujeres comenzaron a abrirse camino entre sistemas y estrategias digitales. Una de ellas es una ingeniera formada en el Instituto Politécnico Nacional, que ha dedicado más de 15 años a proteger información, diseñar estrategias de seguridad digital y liderar proyectos tanto en el sector público como en la iniciativa privada. Su trabajo y trayectoria la llevaron a ser reconocida entre las 50 mujeres más influyentes en ciberseguridad en Latinoamérica, una distinción otorgada por la organización Women in Cybersecurity. Pero más allá de los reconocimientos, su mensaje es claro. La tecnología no es cuestión de género, sino de talento, preparación y valentía para ocupar espacios que antes parecían inaccesibles. Su nombre es Claudia Ramírez Soriano. El mundo de las tecnologías de la información ha estado marcado por grandes corporaciones y por muy pocas mujeres en puestos de liderazgo. Sin embargo, desde Monterrey surgió una empresaria que decidió demostrar que el talento latino también podía competir en la industria global de tecnología. Como cofundadora y directora ejecutiva de una empresa tecnológica, impulsó un modelo de servicios que conectó al talento de Latinoamérica con compañías de Estados Unidos y otras regiones del mundo. Con el paso de los años, su empresa se convirtió en una de las compañías de servicios de tecnología más importantes de la región, con presencia en varios continentes. Su liderazgo también la ha llevado a participar en foros internacionales, consejos empresariales y espacios donde se discute el futuro de la innovación y el desarrollo tecnológico. Un camino que abrió oportunidades para muchas otras personas en la industria. Detrás de esta historia está Blanca Treviño. Hoy la tecnología también es un espacio donde el arte encuentra nuevas formas de existir. La ilustración digital, la animación y las narrativas visuales se han convertido en herramientas para contar historias, construir identidad y conectar con nuevas generaciones. En ese cruce entre creatividad y tecnología hay artistas que han construido una carrera transformando ideas en imágenes. Durante más de una década, una ilustradora mexicana ha desarrollado proyectos para marcas internacionales, campañas creativas y publicaciones editoriales que hablan sobre amistad, comunidad y experiencias cotidianas. Su trabajo combina ilustración, animación y educación creativa, compartiendo herramientas para que otras personas también se acerquen al dibujo y a la imaginación. Incluso ha creado proyectos y talleres que invitan a experimentar con la creatividad sin miedo a equivocarse. Un artista que demuestra que la tecnología también puede ser un espacio para imaginar. Ella es Andonela. La historia puede tardar en reconocer algo, pero nunca puede borrar lo que ya ocurrió, porque en cada escenario, en cada cancha y en cada pantalla, siempre hubo mujeres creando el futuro. Nosotras siempre estuvimos aquí.